Seguidores de Linotipia, el día de hoy tenemos un invitado de lujo en otra Linotalk, en otro dominguito tranqui. Hola amigos de Linotipia, amigues, amigas. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, si es que hay personas. Vamos a estar aquí como cada semana con diferentes Linotalks. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos ahorita, nos pueden ver. Mi nombre es Alejandro Villa y el día de hoy en Linotalks tenemos a una invitada de lujo, a la corresponsal del Universal en Baja California, una mujer que ha hecho mucho periodismo en el estado, ha trabajado para La Jornada Baja California y bueno, creo que has estado en mil y un medios aquí locales. Gaby, un saludo y pues preséntate, porfa. Ay, no, muchas gracias. Ahora sí que cómoda con ustedes, pues siempre hablar con colegas es como una buena noticia, ¿no? La charla, de repente hace falta. Luego esto se convierte como en mesa de apoyo contando todas las anécdotas que nos pasan por ahí en la calle. Y pues un gusto, te acabo de ver hace un par de días, Alex, también cubriendo, ¿no? Haciendo chamba ahí con el tema de ACNUR o de Comar, ¿no? En la inauguración. Sí, este tema migrante que nos traía justo en la sobremesa para empezar la plática, ¿no? Ya sé, pues es lo de en boga en este momento, lo que nos está tocando ahorita en frontera aquí en Tijuana. Que nos toca casi cada año, ¿no? Pareciera que es como cíclico, una y otra vez tenemos que estar lidiando con estos temas, y creo que sí. Eso exige mucho de parte del periodista. Tú tienes más tiempo en Baja California, y ya que estamos entrando en materia de migración y eso, quisiera primero que me platicaras un poco de tu trayectoria, para que quien no te conozca, que malamente si no la conocen, conózcanla, ¿no? Y que nos platiques un poco de por dónde has trabajado y de tu, pues sí, de tu trayectoria periodística. Yo creo que la única que lee mis notas ha de ser mi mamá, ¿no? Siempre nos pasa eso a los reporteros, o sea, nadie nos conoce. Sí. Pues empecé, de hecho, en febrero de 2011, sí tengo bien marcada la fecha, porque ahora sí que me aventaron como el borras ve y cubre un deslave, y ahí va uno medianamente a intentar hacer un trabajo decente. Fue en Agencia Fronteriza de Noticias, fue la primera empresa que me dio la oportunidad me voy a ir bien cursi, de cumplir mi sueño. Pues sí, soy de esas personas que siempre soñó en ser reportera, periodista, entonces sí. Fue Dora Elena Cortés, que curiosamente ella creo que ha sido la corresponsal del periódico El Universal, que ha tenido o ha durado muchísimo más tiempo ahí, y fue la que me abrió la puerta para entrar al mundo del periodismo, y pues ahora estoy por acá, ¿no? Cubriendo la corresponsalía. Oye, hay una gran institución, Dora Elena, ¿no? Por aquí, por allá. Una gran institución, Dora Elena, para enseñarte el tema del periodismo. Sí. Sí, yo siento que no pude haber caído como en mejores brazos. Dora Elena es una persona muy, muy abierta, o sea, te recibe y preocupada como ahora sí que como una institución casi educativa, ¿no? Para enseñar a aquellos que, como yo, porque la realidad es que fui a tocar las puertas en todos los malditos medios de comunicación y ni uno me quiso contratar. Pues piden la experiencia, yo no la tenía, esa es la realidad. Estaba como estudiante de la universidad y fue a través de ella que, pues ya sabes, ¿no? Empezar a escribir, redactar algunos comunicados, y ya, pues, hasta que tuvo la confianza de dejarme salir a la calle a cubrir, reportear y andar por ahí contando historias. Pero ha sido todo esto un súper viaje, ¿eh? De ahí fue Mariana Martínez, que ella se encargó de abrir Milenio Baja California. Ella también tuvo, pues ahora sí que me abrió también las puertas, me invitó a trabajar con ella, se armó un equipo precioso de gente bien talentosa. De ahí me voy a Infobaja, también La Jornada, y pues la corresponsalía. Estuve en Síntesis TV, he hecho algo de tele, radio, y estas, mis pequeñas novelas de no ficción, ¿no? En los medios impresos. Oye, ahorita que comentabas el tema de Milenio, y creo que me gustaría hacer un pequeño paréntesis en ese proceso. Creo que fue una generación de periodistas en Baja California muy, muy importante, ¿no? En ese equipo, por lo que he platicado, estuvo Eliud Ábalos, que ahora es el director del Sol de Tijuana, estuvo Fausto Valle, que es editor en la Frontera, el Imparcial ahora. ¿Quién más estaba en ese equipo? He escuchado que estuvieron varios de los que ahora ya tienen posiciones un poco editoriales más pesadas en los medios locales.
No, y hago el paréntesis porque uno de los periodistas que más admiro es precisamente Fausto. Digo, trabajé con mucha gente bien talentosa, pero Fausto yo creo que es de los primeros en hacer periodismo de investigación aquí en Baja California, del rastreo de datos cuando posiblemente muchos no lo hacíamos. Y digo, yo no me atrevería a lo mejor a comparar la habilidad que Fausto tiene de hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Con la experiencia que yo tengo. La mía, la realidad es que es como más en campo, más en calle y en otro tipo de temas, ¿no? Pero Fausto es un sabueso de la información. Entonces, hubo la oportunidad de trabajar con él. A Mariana también la admiro porque era una chava bien joven, y todavía está joven, pero todavía más joven en aquel entonces, y le tocó, pues, ahora sí que orquestar. Ella siempre cuando cuenta esta historia dice que era como una pequeña orquesta o un circo, y ella era como la domadora, ¿no? Y efectivamente se trajo al equipo a Julieta Martínez, que ella también ahorita es cofundadora de la Jornada Baja California, también fue corresponsal del Universal. Estuvimos él sí, que ahora está también en Noticias Ya, Noticias Ya. Está Brenda Ruiz, que ella es la que se queda encargada ahora con el noticiero en radio para multimedios, ya no precisamente Milenio, pero ella tiene su propio noticiero y ella conduce. Corina, que es mi flaca, lo digo así, que estuvimos juntas en la universidad y desde ahí fuimos cada quien, pues amigas, muy buenas amigas de la universidad, y nos fuimos encontrando ya como en el mundo periodístico, reporteril, en las mismas empresas, que me quiere mucho, yo creo. Voy a estar súper al pendiente del partido Chivas Americano. Claro, no. Sí, no. Digo, el que conoce a Corina sabe que su amor son las Chivas y no hay otra cosa más importante en el mundo que no sea Omar Bravo y las Chivas. Lo sé desde la universidad y te aseguro que lo sostiene en este momento. Así que, excelente periodista, pero además chiva de corazón, Corina. Y has estado en medios que, digo, a propósito del 8M y el mes de la mujer, por llamarlo de alguna manera, y no simplemente por felicitar a la mujer, sino por reconocer el trabajo de las mujeres. Has estado en medios que han sido comandados por mujeres, lo comentabas, AFN por Dorelena, La Jornada por Mireya Cuellar y Julieta, ¿no? Claro. Milenio por... ¿Cómo es el periodismo para la mujer? ¿Cómo es enfrentarse a los medios grandes y colaborar con este tipo de mujeres que han hecho medios de comunicación, ¿no? Porque tú te vas al centro del país y todos los medios son dirigidos por hombres, ¿no? Yo empecé trabajando en Milenio y eran hombres todos, ¿no? Desde el editor, el coeditor, el director, y era un tema, pues, muy patriarcal y muy misógino, lo tengo que decir tal cual, ¿no? Sí. ¿En qué cambia? Digo, ahora estoy en Z y bueno, me toca el matriarcado, ¿no? Y ahora me toca ver el lado de jefas mujeres y es un universo totalmente distinto. Y bueno, igual platícame un poco de tu experiencia. No, ¿sabes qué? Totalmente. Ahora sí que caí como en muy buenas manos porque creo que eso también tiene el que siempre, cada una ahora sí que hayan sido mujeres, mis jefas, siempre ha sido así. Creo que tiene mucho que ver con mi formación como reportera, la perspectiva, porque definitivamente la visión que tiene una mujer en la cobertura de temas, y no solamente los de género, es decir, no solamente en temas de feminicidios, no solamente en violencia doméstica, sino en prácticamente cualquier arista que tú me digas, sí es muy diferente a la de los hombres. Digo, creo que de todos los medios, también estuve en El Economista y creo que ha sido el único medio donde me ha tocado tener un jefe o un editor hombre. De ahí afuera siempre han sido mujeres. Y en Infobaja también, lamentablemente ya falleció Moisés Márquez, ¿no? Pero en su momento él fue mi editor, mi jefe. Pero esa parte sí la agradezco porque posiblemente ha sido la que le ha dado más humanidad, ¿no? A la visión al momento de elegir cómo voy a contar una historia. Y no haya emociones o sentimientos en los hombres, simplemente que posiblemente las mujeres hemos tenido mucha más libertad de explorar esa parte sensible y entonces yo creo que de manera natural podemos utilizarla más bien como una herramienta al momento de narrar una historia, ¿no? O hacer una cobertura. Que luego piensan que tener sensibilidad es como una especie de defecto, pero todo lo contrario. Eso creo que nos permite acercarnos muchísimo más a la gente,
ser más empáticos, sobre todo la empatía. No puedes ser, yo soy, bueno, al menos es lo que creo, no puedes ser reportero o periodista si no tienes capacidad de sentir empatía por las historias, porque nuestra chamba es de servicio, es de acercamiento a la comunidad, a la población. Y entonces, alguien que siempre tiene esta como muralla, ¿no? De la objetividad, es muy difícil que pueda acercarse, pero sobre todo comprender ahora sí que la humanidad dentro de cada una de las historias que nos toca como reportear. Y la realidad es que en este momento en México, la mayor parte del periodismo que está sobresaliendo es el de mujeres. Marcela Turati, Ángeles Mariscal, Daniel Larrea, Lidiet Carrión, las que me nombres, Laura Sánchez Ley, Vania Payut, que es de Guerrero. Es este periodismo que llega a nivel internacional, que tiene ha sido liderada por mujeres. Pues prácticamente la gran investigación periodística que dinamitó el gobierno de Enrique Peña Nieto fue comandado por mujeres, ¿no? O sea, el trabajo de investigación de las víctimas por el caso Ayotzinapa también fue comandado por mujeres. Entonces, este libro, ¿cómo se llama? También, ¿cómo se llama? Que también estuvo escrito básicamente pues por mujeres periodistas que estuvieron recopilando las historias, ¿no? Y creo que te daban otra perspectiva de las víctimas y totalmente distinta, ¿no? Totalmente. Digo, el valor, ¿no? Como de contar la historia para que la gente tenga la oportunidad de entender. O sea, nuestra chamba no necesariamente es educar, pero sí tratar de entender las cosas y explicarlo a la gente porque es lo que genera empatía en el resto de la población, ¿no? Sí, empatizar con el otro y generar que la gente que lo lee no lo sienta, pues, no lo sienta ajeno, ¿no? Sino también como parte de ellos, que ellos lo pueden vivir. ¿Qué tipo de temas son los que te gustan cubrir o cuáles son los que más te han llamado la atención en estos años que tienes de carrera? No, definitivamente creo que mi sello tiene que ver con derechos humanos. Ese ha sido como un poco mi gancho, enfocado, digo, la naturaleza de reportear en una frontera, pues obviamente casi de manera natural te acerca el tema de migración y definitivamente es uno de los temas que más me mueve porque uno pensaría que llegas a generar cierta como resistencia, ¿no? Como si ya las cosas no te movieran por dentro, pero pues es que este tema de la migración cambia constantemente, ¿no? Es como el río, el agua fluye de manera, pues, natural, ¿no? No se detiene y así ha sido el tema de migración. Pero si yo tuviera que elegir, o sea, si viera qué me mueve por dentro, el tema de víctimas de tortura, lo relacionado con las corporaciones, la mala actuación de la autoridad, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas, llámese ejército, llámese, pues ahora fiscalía, ¿no? Las policías que responden primero, que son las corporaciones preventivas, policía municipal. Yo creo que el poder judicial, en cómo se llevan los procesos, y los colectivos de desaparecidos, que son víctimas, pues no colaterales, más bien son víctimas directas de la violencia. Esa parte yo creo que es me ha movido, ¿no? Y me ha mantenido como muy cerca de estos temas, del lado de la víctima, ¿no? Y como corresponsal, mucha gente no comprende la diferencia entre ser reportero de un medio como local a ser corresponsal de un medio nacional o a ser corresponsal de algún medio extranjero. ¿Qué implica ser corresponsal? ¿Cuáles son la obligación o cómo manejas editorialmente tus notas? Te marcan, te dicen, oye, requiero que vayas y que cubras esto, o necesito temas sobre esto, o tú propones tu agenda. ¿Cómo se trabaja en la materia, cómo se trabaja como corresponsal con agencias o con empresas de información, tanto nacionales como extranjeras? En mi caso, por ejemplo, yo propongo los temas. Digo, siempre va a haber algún tema coyuntural, espero que nadie me tome mal, pero vamos a suponer que alguien atenta contra la vida del alcalde o presidente. O sea, no estoy insinuando nada aquí. Damos madera. Así tengo una madera aquí cerca para que luego no digan que estoy pero pasa algo como eso y entonces es un tema coyuntural que no necesito yo proponer, sino son noticias de alto impacto y de interés nacional. Entonces, eso de rigor tiene que ir en una cobertura. Pero posiblemente a diferencia de una cobertura local a veces
por lo menos en mi caso en el medio, se trata de contar historias. Digo, siempre habrá algo importante como lo que diga un gobernador, si eso tiene alguna injerencia en la vida de los habitantes del estado, porque de inicio yo no nada más cubro Tijuana, sino que tengo que cubrir todo el estado, o los propios alcaldes, pero también hay que profundizar tal vez un poco más en ciertos temas. Es decir, un ejemplo, Tijuana es una ciudad con por lo menos 5, 10 homicidios diarios. Yo no puedo ir a hacer una nota de 5 o 10 homicidios, ¿no? Por cada uno yo no puedo generar un escrito. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo tal vez analizar un poco más sobre el incremento, nuevas modalidades de violencia, tratar de buscar las causas, narcomenudeo, a lo mejor involucramiento de menores, que eso lo hemos visto últimamente, ¿no? En el tema de comercialización de drogas. Con el tema de la migración que tenemos ahora en este momento, tal vez no voy a ir a cubrir todos los días lo que ocurre en el Chaparral, que sería el puerto fronterizo para cruzar hacia Estados Unidos desde México, pero sí puedo, tal vez encuentre, como la semana pasada, que hay menores, bastantes menores no acompañados, que ahora están cruzando, brincándose el muro, ¿no? Y entonces, pues voy y hago un trabajo relacionado con eso. Entonces, yo creo que te requiere un poco más de tiempo en los temas para tratar de irte desde lo micro, o sea, desde un tema pequeño y tratar de explicarlo en el contexto nacional. Yo hace unos días platicaba con Adela Navarro sobre si a nivel, cómo hacer periodismo en Baja California que tenga impacto a nivel nacional, siendo que prácticamente la centralización nos tiene en la periferia, en el abandono prácticamente, ¿no? O sea, podemos ver que hay notas de cosas muy importantes que suceden aquí en Baja California que nosotros como periodistas podemos notar, pero que a lo mejor no logran tener el impacto nacional como lo puede tener una nota tal vez en Querétaro, ¿no? O como lo llegan a tener notas en Ciudad de México, que son muy locales de Ciudad de México, pero que sí permean a nivel nacional. Tú te estás enfrentando o estás tratando de llevar lo local a lo nacional, ¿no? Porque ya te has llevado tus portadas en el Universal, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo vendes una nota para que compita con esa centralización y con esa, pues, con ese monstruo, ¿no? Sí, porque definitivamente el centro del país marca la agenda nacional. Es decir, por ejemplo, en mi caso, no solo compito con PGR y con estas instituciones federales que todos los días están generando información de alguna manera, ¿no? Sino competimos contra las mañaneras del presidente López Obrador, porque él diga definitivamente tiene que estar en portada, no estamos hablando del presidente. Competimos contra, en mi caso y entre corresponsales, el periódico no tiene un espacio para 32 notas, ¿no? Si no serían solamente de estados. Compito contra Guerrero, que tiene problemas, por ejemplo, de inseguridad mucho más severos que posiblemente nosotros. Competimos contra Veracruz, contra Nuevo León, con Quintana Roo, Estado de México, definitivamente, que también genera yo creo que temas más coyunturales, posiblemente, ¿no? Y justo por este escenario es que platicando con mi editora yo le decía, ¿sabes qué? En realidad a mí no me conviene estar como cachando nada más las notas coyunturales porque, siendo honestos, ni tenemos tanto espacio y la realidad es que si a mí me dices como la masacre, ¿dónde fue? En Nuevo León, que encontraban varios cuerpos, fue para el otro lado de también la frontera norte, ¿no? En Sonora, o sea, ¿no? Definitivamente eso va a requerir como más los reflectores que posiblemente otras cosas que estén ocurriendo acá. Pero entonces, si en lugar de solo cubrir una nota coyuntural, profundizo más y empiezo a explicar un fenómeno, yo creo que ahí es donde hay oportunidad como de competir más, porque Tijuana es una plaza donde ocurre todo, prácticamente todo, comparado a nivel nacional. No es para presumir, pero muchas de las peores prácticas humanas ocurren en Tijuana. Tráfico sexual, pornografía, tráfico de menores, violaciones. Sí, ¿no? O sea, digo, literal, como dice la canción de Manu Chao, Tijuana, tequila, sexo y marihuana, ¿no? Y como 8,400 giros negros más. Pero posiblemente el narrar la historia y no solamente el hecho es lo que te permite entonces hacer una historia un poco más competitiva. Creo que fue hace como un año que, digo, es un ejemplo de algo que acabo de narrar y que
No me enorgullezco de la historia porque es una historia bastante trágica, pero que creo que va a tener un impacto social importante, y eso espero. De eso se trataba contar esa historia. Es sobre esta policía que asesina a su pareja, que también era policía municipal. Y entonces fue una historia que todo el mundo cubrió porque era un hecho relevante. Pero al momento de yo empezarle como a rascar un poco como en el expediente, empezar a revisar ciertas cosas, sí le vi el potencial de explicar un tema no solamente de una mujer que asesina a su pareja, sino la desigualdad en perspectiva de género, sobre todo en el tema de acceso a la justicia, porque se trata de una historia de una mujer víctima de violencia doméstica que se defiende. No estaban en una fiesta alcoholizados y en un pleito y se disparan. No, estamos hablando de una mujer que estaba siendo golpeada justo en ese momento, donde su vida corría riesgo y se defiende. No se defiende contra alguien que estaba indefenso, se defiende contra otro oficial que también estaba capacitado para defenderse. No reprimir, someter a una persona y que también contaba con un arma. Y ella, a diferencia de muchos otros ejemplos de abuso policial, ella sí está en prisión. Pero los oficiales que asesinaron al chico en la gasolinera, que le pusieron el cuello, le pusieron la bota en el cuello, le rompieron el cuello, las cervicales, que no tenía arma, que no estaba entrenado. Digo, los oficiales que asesinaron a ese joven no están en prisión. Y las autoridades y la propia corporación defendieron a capa y a estos muchachos, bueno, a estos oficiales, tan así que siguen ahora en libertad. Y ya pasó creo que más del año, no recuerdo bien, pero ya lleva prácticamente casi un año y ellos están en libertad. Alina, que es la oficial de esta corporación, ella sigue en prisión y a pesar de tener elementos que comprueban que fue víctima de violencia, que en ese momento estaba siendo golpeada, que el oficial resultó positivo en pruebas toxicológicas, ese es el término, ¿no? De uso de sustancias, y entonces, bueno, ¿dónde está como el argumento, no? Entonces, lo que quiero decir es que siempre podemos encontrar nuevos enfoques para explotar y contar y narrar mejor de una manera que el resultado sea una historia no solamente escandalosa, porque no se trata de eso, sino que eso te ayude a contextualizar lo que vives en tu propia comunidad. Tijuana es de las ciudades con uno de los índices más altos de feminicidios, y creo que la historia de Alina refleja muy bien este contexto de inequidad y desigualdad, porque ni siquiera tiene justicia, no se le trata igual que a otros hombres que también, de las mismas corporaciones, que también han ejercido más bien en su caso, abuso de autoridad, y que han resultado pues en personas asesinadas o a personas muertas. Entonces, creo que ese puede ser el camino, ¿no? Como para poder exponer o generar un interés nacional en este tipo de historias, porque te lo explican muy bien. El ejemplo de lo que le ocurrió a Alina explica muy bien un problema no solo en Tijuana, sino en todo el país. Es como, como comentabas, ¿no? Del micro a lo macro, ¿no? Algo que podría, que aquí lo vemos, a lo mejor se quedó en una nota del día, lo llevas a algo más allá, ¿no? A un análisis que puede poner a todos sobre un escenario en el cual te das cuenta del privilegio que gozan tanto las autoridades como el hombre sobre la mujer en todos los sentidos, ¿no? No, por supuesto. Y más o menos en este rollo, ¿cuál ha sido la historia que más te ha impactado escribir y reportear? ¿Qué ha sido más, digo, sí, es una pregunta tal vez muy cliché, pero ¿cuál ha sido esa historia que más te ha marcado como periodista? ¿O cuáles han sido estas historias que más te han marcado como periodista? Híjole, yo creo que me voy a escuchar súper, pero justo es una historia que estoy cubriendo de la que no puedo decir nada todavía, pero que lo vamos a ver en poco tiempo, pero llevo 2 años reporteando esta historia. Lo único que puedo decir es que hay una cosa bien importante en el tema de salud mental, yo creo que por eso los colegas que me conocen saben que como chiflo con eso, en el tema de que necesitamos cuidar mucho, porque a veces nosotros lo que hacemos con este tipo de historias de alto impacto es como los salmones, nosotros nadamos contra la corriente. Cuando todos van saliendo de un evento que puede generar ciertos traumas, nosotros vamos directito hacia donde está el trauma, ¿no? Me decía un amigo psicólogo, nosotros corremos justo en el punto de la explosión, cuando todos huyen. Y no solo corremos rumbo hacia el punto de ebullición, sino que nos quedamos para investigar, para escuchar a las víctimas,
y te vas empapando de eso y a veces te lo quedas. Y esto lo digo justo por el tema de qué historia me ha impactado más. Definitivamente está relacionado con mujeres sin acceso a la justicia, víctimas de las propias corporaciones, abuso policial y sobre todo el impacto, no solamente en el caso de las víctimas de violencia o violencia doméstica, más bien quiero decir, no solamente el tema de los golpes o las agresiones físicas, sino el tema del impacto en su salud mental, las secuelas. Ver a una mujer que no tiene, no amor propio, sino que alguien más le hizo creer que no tiene ningún valor y que a veces escucharlas, que ellas mismas cuestionan si tienen un valor como humano, eso es algo que te rompe por dentro de maneras que nadie te prepara para eso. O sea, tal vez porque nuestra realidad privilegiada nos permite vivir en otras condiciones, pero cuando lo ves en otro ser humano, yo creo que por eso Gabriel García Márquez decía que para ser periodista tienes que ser una buena persona, ¿no? Como para pues dejarte impactar o abrazarte por ese tipo de emociones, pero yo creo que también tenemos que trabajar en que no nos coman, sino que tenemos que ser bien responsables para que podamos trabajar con eso y reflejarlo como en el trabajo que hacemos. Pero definitivamente el trabajo, los colectivos de desaparecidos, ver a las mamás fortalecidas, digo, también a los papás, ¿no? Tenemos a Fernando Cegueda, a Fernando Ortigosa, a Eric Carrillo. Claro, Arcadia con Judith, todas estas mujeres que varios, no solo yo, pero varios, hemos podido acompañarlas en estos procesos. No solamente generas empatía, sino cierta admiración, porque entonces empiezas a descubrir fortalezas en el ser humano que a lo mejor, como las circunstancias de mi vida no me han colocado ahí, pues a ti sí te permite verlo, ¿no? Y de repente también es asombroso. No quiero romantizar la desgracia ajena, pero a veces es bueno tratar como de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Para, si no sacar el lado positivo, tratar de valorarlo de otra manera, ¿no? Pues, al final creo que es como siempre generas un aprendizaje, ¿no? De lo que vas reporteando y de las historias que vas teniendo. Yo cuando yo empecé me tocaban notas muy en Ciudad de México de Cámara de Diputados y dijo el funcionario, ¿no? Y puro dijo, explicó, ¿sabes? Como sí. Y cuando llego a Baja California, que es una de las cosas por las que me vine a vivir a Tijuana, era buscar esas historias más humanas, porque sentía que eso le hacía falta al periodismo, o a mí, a lo que yo conocía, ¿no? Y cuando empiezo a meterme como a platicar con víctimas, ¿no? A cubrir un poco este tema de la nota roja, pero no desde la balacera, sino desde la familia que perdió a un familiar, o desde la esposa del policía que mataron en la balacera. Yo llegaba a casa llorando, ¿no? O sea, yo me acostaba y era el momento en el que sentía pues porque pues te pones a pensar y digo, chino, o sea, mi papá pudo haber sido, imagínate el niño que se quedó sin su papá, o la mamá que, ahora con lo de los colectivos desaparecidos, a mí me acuerdo y me enojo, ¿no? De cómo era posible que las familias, ellos mismos andaban buscando y rascando sin el apoyo gubernamental, y cuando se acerca la fiscalía les dan palas y picos para que ellos sigan buscando, en lugar de que no, vente, o sea, aquí está la retroexcavadora, o aquí está toda la tecnología que tenemos para apoyarte, y dices, güey, ese tipo de cosas, las injusticias, ¿no? Cómo te van marcando poco a poco también. No, totalmente. Es un trabajo que yo creo que nos toca hacer todos los días de chamba, y la realidad es que no estamos acostumbrados como más bien estamos acostumbrados a normalizar ese tipo de situaciones como, yo no sé si las normalizamos, no volvernos locos, porque yo creo que estar pensando en estas circunstancias todos los días, digo, pues ¿quién puede vivirlo así, no? De manera tan normal. Pero tienes toda la razón, esto ya, yo creo que sí es momento de empezar como a expresarlo y no a verlo como algo común. Ahora sí que nada más por la pura salud mental, ¿no? Y no volverse loco uno. Sí. Y como mujer, ¿qué tan complicado es ser periodista? O sea, obviamente
es muy distinto cómo yo llego al periodismo y cómo me desarrollo como hombre a cómo una mujer se encuentra y llega y se enfrenta al monstruo que es el periodismo, que está lleno de, pues, de machismo, ¿no? Se dice como es y no pasa nada. Sí, no. Y mira, yo tengo que reconocer que mi generación ha sido más privilegiada en ese aspecto y sin embargo yo sigo acumulando anécdotas bastante desagradables en ese aspecto, ¿no? Y lo digo porque, por supuesto, justo en esta oportunidad de que todas las personas que se han encargado prácticamente de mi formación como periodista, es decir, mis jefas, mis editoras, han sido mujeres. Entonces, se da esta sororidad, porque no puedo decir que haya habido una sola jefa que haya significado un impedimento. Cada una de ellas han aportado a mi formación y me han enseñado, y entonces me quedo por mucho con eso, ¿no? Y en este intercambio o en esta relación que hemos formado, por supuesto que ellas tienen historias que digo, o sea, no me han tocado, ¿no? O sea, de verdad que fue una cosa bien difícil y lo sé, porque ellas lo externan así, fue una cosa muy difícil para ellas y no me imagino cómo habría yo lidiado con circunstancias o con historias que luego ellas cuentan y pero eso no significa que en este momento estemos como libres. Yo creo que no lo contaba al principio, porque yo creo que eran como temas que sí me afectaban, no que me ponían triste, sino que por alguna razón yo pensaba que necesitaba proteger, ¿no? O como esto que decimos a veces de normalizar cosas, pero no, la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, acoso, lo triste es que el tema de acoso no fue solamente por parte de funcionarios, también hubo acoso por parte de los colegas, y a veces uno no tiene ni la experiencia ni el carácter, ¿no? O sea, no sabes cómo reaccionar en estas situaciones. Entonces, y en el caso de algunos funcionarios, no solo el tema del acoso sexual, que no, a mí no me corresponde decir otros nombres, o sea, de otros colegas, pero no fui la única mujer como víctima de algunos funcionarios, sobre todo en las corporaciones. Son lamentablemente a veces anécdotas que entre nosotras las conocemos, nos las contamos, nos permitimos de repente, pues ahora sí que como consolarnos, ¿no? Como diciendo, puta, o sea, nos tocó esto. Pero lo más triste es a veces decir, el trabajo está como en riesgo, has luchado tanto por poder entrar a una industria que no es sencilla. Como te dije en un principio, yo fui a dejar un currículum en cada uno de los medios locales y nadie me peló. Entonces, te abren la puerta y puede ser muy sencillo que te saquen, ¿no? ¿Cómo denuncias a alguien que tiene poder? Porque el tema de acoso, temas de acoso, violación y abuso sexual son temas de poder. De eso se trata. No es que, perdón si lo expreso así, no es que uno esté muy bueno o la mujer esté muy atractiva, no ese es el tema es el abuso de poder. Y en eso se define todo. Entonces, estos funcionarios de primero bajo nivel, pero que saben que forman parte de tu entorno laboral, que a veces son los que deciden si te dan una entrevista o no, que tú requieres perseguirlos porque necesitas terminar una chamba, que son los que te pueden dar acceso a lo mejor a cierta información, utilizan eso. A los hombres no les piden ese tipo de cosas. Ni siquiera se las insinúan, ¿no? Con los hombres es otro manejo, no se meten con esa intimidad, y con nosotras sí. Entonces, en ese aspecto sí ha sido como triste. Hace poco una investigadora, Jenue, la admiro muchísimo, hizo un documental justamente hablando de mujeres periodistas. Y pues, pude contar algunas anécdotas que me tocó lamentablemente vivir. Recién empezaba reportera. Pero cuando vi el final del documental, vi el resto de los testimonios y yo decía, puta, es que el problema no es Tijuana, ¿no? O sea, no es que aquí sean así. Es que pues ahora sí que es otra pandemia, es otra epidemia. Chicas reporteras súper talentosas en Estado de México, en Ciudad de México, en Ciudad Juárez. Y te hablo de reporteras que trabajan como en sus medios locales, pero incluso otras que tienen a lo mejor otro nivel de apoyo por la proyección que tienen, ¿no? O sea, de niveles a lo mejor de Carmen Aristegui, porque no es lo mismo que a Gaby, que nadie la conoce, le pasa algo que a lo mejor a Carmen Aristegui. Y no se salvan, pues.
O sea, ese nivel de proyección no te salva de algo que está tan arraigado en el país. Entonces, yo creo que sí es muy, muy necesario empezar a trabajar esta parte feminista, de crear estas redes de apoyo, de ser sororas y de empezar como a hablarlo. Entonces, decía, yo no estaba acostumbrada a decirlo, pero la realidad es que una vez que lo empecé como a hablar, algunas cosas empezaron también a sanar, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, decía el mismo amigo psicólogo, para sanar hay que poder, uno de los primeros pasos es enunciar las cosas, es decirlas. Entonces, pues sí creo. La otra es que nadie te respeta porque piensan que eres mujer y entonces en mis coberturas de seguridad, ir al ejército y estas cosas, pues, ¿cómo le llaman? Cuando me decían niña, por ejemplo, ¿no? Como, ay, viene la niña. Y entonces yo veía a mis colegas, no los trataban así. Sí, no me dicen, oye, ahí viene el niño, ¿no? Es Claro, una manera claro. de infantilizar, ¿no? O sea, no los trataban así, nunca me tomaban en serio. O sea, este mansplaining de llegar y yo pues empezar a preguntar ciertas cosas y luego voltean a responderle a los hombres como si yo no contara nada de lo que estaba diciendo o no fuera importante. Entonces, lamentablemente no es igual para un hombre y para una mujer. En ciertos tipos de temas tienes que ganar como ese respeto o ese lugar para que te empiecen a tomar en serio en algunas cosas, ¿no? Y no es sencillo. O sea, en mi caso son 10 años y no puedo decir que aún así las circunstancias estén iguales. Fíjate que ahorita me estaba acordando de hace un año cuando empezó el movimiento feminista a tener como más fuerza en Baja California y empezaron las primeras manifestaciones. ¿Te acuerdas que en un chat donde habemos varios periodistas eh, pusimos el desorden un poco por la forma en la que eran las coberturas de estas manifestaciones, ¿no? En cómo no había este respeto de los espacios. También nos enfrentamos, y lo digo porque ya también lo reconozco, que como hombre también te enfrentas a un machismo sistemático, al igual que las mujeres, pero no en la misma proporción, ¿no? Y también existe en el gremio, ¿no? Entre tu compañero, dejando a un lado tal vez la parte del acoso, sino la normalización o o el que te critiquen por decir, oye, pero es que ese vato es un abusador. Ah, sí, pero pues es el secretario de gobierno, oye, pero ¿y eso qué tiene, no? O sea, o en el caso de, no, pues es que están pintando y están vandalizando, sí, pero pues es su espacio, no es su momento, o te dijeron que no fueras a esa marcha, o te dijeron que no pasaras esa línea y la pasaste, sí, pero es vía pública, a ver, dile lo mismo al ejército, ¿no? O sea, Exacto. como de, ¿qué lectura le das también a ese otro obstáculo que tenemos, o no obstáculo, pero a esa otra barrera imagino que hay que ir como diluyendo también, ¿no? Por supuesto. Y la realidad es esta. Yo creo que poco a poco sí. A mí me sorprendía mucho que también mujeres tenían el mismo discurso machista, ¿no? Sí. Que han sido víctimas de lo mismo, de lo que tú comentas, y que no se daban cuenta, ¿no? Y creo que también eso es algo bien complicado porque, pues, no puedes hacer que la otra persona piense como tú, ¿no? Pero, Exacto. pero pues sí te limita, ¿no? Sí te, te afecta, quieras o no, ¿no? Porque somos parte de un mismo gremio. No, totalmente. Pero mira, yo veo mi proceso, que no puedo decir que está totalmente deconstruido, es decir, claro que yo empatizo con el movimiento, pero luego veo, escucho, conozco a otras mujeres y digo, puta, o sea, el camino es largo, esto no termina aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo lo comparo en qué pensaba, cuáles eran mis ideas hace varios años y digo, la realidad es que si nacimos en un sistema machista, en un país machista, tiene todo el sentido del mundo que entonces uno tenga una educación machista. O sea, que tú tengas estas ideas ya y entonces a uno es el que le corresponde de construir eso, trabajar, ir reconociendo y al final tú decides si quieres continuar con ese camino o si realmente abrazas esta idea y empiezas como a cuestionarte a ti mismo, porque eso significa que todos los días tienes que cuestionar lo que haces, ¿no? Porque no sabes en qué momento uno cae en estos micromachismos o en estas conductas que se convierten en un obstáculo, ¿no? Sobre todo para la libertad y el desarrollo de nosotros
Entonces, por lo menos en este punto en donde me encuentro, oye, Enrique, adoro los gatos, me fascina. Hubiera traído a la mía. Ahí la tengo escondida. En este punto donde yo me encuentro, posiblemente antes tenía más prejuicios en contra de las mujeres que no eran como feministas, ¿no? Mi postura podría ser un poco más, no sé si radical, pero menos tolerante. Y no hace tanto, justo en medio de todos estos procesos y estos cambios, dije, bueno, yo no nací así, o sea, a mí nadie llegó, ni me instruyó, ni me dijo, sino todo esto ha sido el conocer a la gente, mis propias experiencias, mi propia capacidad de análisis, son mis redes de apoyo, tengo que reconocer que estoy en una postura privilegiada que me ha permitido con seguridad ir deconstruyéndome y cuestionando mi propia existencia en cuanto a mi manera de pensar. No todas las mujeres tienen esa oportunidad porque el estilo de vida no es necesariamente privilegiado. Cuando hablas de mujeres que son víctimas de violencia y que están sometidas y su prioridad obviamente es sobrevivir, no sentarse en una mesa, tomar un café y filosofar sobre la vida y si todo está bien. Son situaciones y realidades completamente diferentes. Entonces digo, bueno, yo no soy absolutamente nadie para decirle a una mujer que no piensa como yo que debe de serlo. Pero definitivamente mis brazos van a estar completamente abiertos para cuando alguien quisiera acercarse, quiera preguntar, tenga curiosidad, porque ese es mi único papel en este momento, no decirle a los demás qué tienen o cómo deben de pensar. Con los hombres es definitivamente diferente porque no puede existir un espacio para esa conducta. O sea, es diferente porque ellos están en la postura de privilegio, ellos tienen poder, ellos tienen estos beneficios que nosotras no tenemos. Entonces, ellos no son los que tienen que vivir sometidos a ciertas circunstancias, no viven con miedo, no los están acosando. A eso me refería con el tema. A un hombre reportero que recién llega a la ciudad, no se le amontonan los compañeros, los colegas hombres a verla como si fuera una carnada, como si fuera ganado, ¿no? Eso no les sucede a ellos. Entonces, no creo que tengan el derecho de querer explicar qué situación es la que vivimos nosotras, ¿no? Ni por qué buscamos romper con estas estructuras que pues ciertamente nos pisotean y nos dejan en una situación de desventaja. Entonces, y cuesta mucho, y tú lo sabes en esa ocasión que tuvimos el chat, en este momento yo creo que no es la postura más popular. Entonces, yo reconozco que a mí me costó mucho tiempo decir algo en un espacio donde no soy parte de la mayoría. Esa es una realidad. Pero alguna vez, ahora sí que hago gol a Alejandra Guerra, le estoy haciendo publicidad casi ya, que es una súper amiga, que es una súper amiga feminista, y alguien a quien admiro mucho. Yo recuerdo que alguna vez platicábamos sobre empezar a publicar y colocar ciertos temas feministas, o sea, con esa perspectiva de género, y pues por esta situación de postura no popular, a veces, en mi caso me daba miedo, ¿no? Dije, puta, o sea, toda la gente, mis amigos o ciertos cercanos que definitivamente no comulgan conmigo en estas ideas, dije, puta, o sea, voy a estar bajo la lupa y porque sí, llego a publicar algo y de volada, ¿no? En los comentarios no va a faltar. Entonces decía, puta, y ahora en mi espacio de trabajo, si lo digo, órale, o sea, encima de uno, ¿no? Pero alguna vez Alejandra me dijo que si nosotras que pensamos como pensamos no empezábamos a ocupar estos espacios, alguien más lo iba a hacer. O sea, si no éramos nosotras, ¿quién? Y no digo que somos las únicas, pero no hay mucha gente haciéndolo. Entonces, alguien lo tiene que hacer. Así que lo único que hace falta a veces es como valentía, voluntad y decisión. Y pues de eso se trata. Porque dije, bueno, ok, pasé 6 horas antes de pensar si ponía ese comentario, ¿no? En el famoso chat o no. Pero pues dije, pues, Ingesú. O sea, tiene que empezar por algún lado. Y dije, ya me van a vetar aquí. Y dije, ya, me borro, pero igual tuve el misma idea. Dije, pues es que si no lo digo yo, o sea, si no alguien lo dice, a lo mejor no soy el indicado para decirlo, pero si no pongo la piedrita para que se haga el desmadre, nadie lo va a tomar en cuenta. Totalmente. Y mira, creo que si no hubiéramos intervenido en ese momento, la cobertura de la manifestación de este año no se hubiera dado como se dio. Y justo quería preguntarte, ¿cómo
cómo debe ser la cobertura con una perspectiva de género de eventos como estos, eventos de manifestaciones feministas, donde se generan muchas cosas, ¿no? No solamente es la pura manifestación, sino también las víctimas, sino también las pintas, las consignas. ¿Cómo se debe hacer este tipo de, o cuál podría ser la forma más correcta de hacerlo? Porque yo he tratado de acercarme, a lo mejor, digo, como hombre no debería de hacerlo, o no está como en mí, ¿no? El acercarme a estos temas, pero a mí me inquieta mucho, porque pues va a sonar a cliché el comentario, pero tengo hermanas, tengo mamá, tengo pareja, y un día les pasa algo a ellas, yo soy el primero en que va a ser un cagadero, ¿no? Entonces, cuando me entero de una historia así, me llama en automático, ¿no? En querer investigar y quererlo exponerme. Pero las colectivas feministas, pues, no hablan con los medios de comunicación, ¿no? Y menos cuando el reportero es hombre. Y hay un bloqueo, pero yo lo entiendo que es como por seguridad, porque han habido compañeros que han hecho mal uso del periodismo para agredirlas, ¿no? O sea, vemos encabezados horribles, vemos falta de ética en las cosas en las que se publican, y bueno, en ese sentido va la pregunta. No, totalmente. Digo, o sea, yo tengo que ser bien honesta. Dentro de mi posición de privilegio, no me siento como con la facultad de poder decir cómo se debe de cubrir, porque al final del día yo soy como una observadora solamente, ¿no? Y creo que son estas chicas, no solamente las líderes de los colectivos, sino las propias víctimas, porque a estas marchas y estas movilizaciones van víctimas de todo tipo, como víctimas de violación, víctimas de violencia doméstica, pero también chicas jóvenes, algunas ya mayores, y yo digo, todas han sido víctimas de lo que tú quieras, pero han sido víctimas justamente de este sistema. Entonces, creo que, como dices, debe de ser un espacio de seguridad. Y esa es la parte que yo creo que a nosotros dentro de la prensa nos toca como entender, ¿no? Porque luego creo que de libertad de expresión y todo este rollo, y digo, por supuesto, o sea, hay una libertad de expresión, pero aquí no es un capricho de mujeres como de, ay, no quiero hablarlo, maldito, te odio, que luego dicen, ¿no? O argumentan estas circunstancias como si todo se tratara de mujeres odiando hombres, cuando no tiene que ver, es una postura enraizada a los problemas de machismo. Entonces, y un ejemplo que me quedó muy claro esta última marcha fue al final, y no la primera vez, siempre sucede, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto porque cada vez son más mujeres, o sea, cada vez son más, se suman más como a estas situaciones. Y fue bien, no sé cómo describirlo, entre emotivo, fuerte. No hay manera en la que siendo mujer no puedas sentir empatía y que por dentro algo te mueve, ¿no? Porque en sus propios testimonios reconoces tus historias de como víctima. Al final de la marcha, muchas chicas empezaron a contar sus testimonios de víctimas de violación. Algunas era la primera vez que lo mencionaban, algunas era la primera vez que nombraban, valga la redundancia, el nombre de sus victimarios o de sus agresores. Definitivamente en todos los casos hubo una denuncia en un ministerio público que no hizo nada. Sé lo que es ir a un ministerio público a denunciar este tipo de agresiones y la frialdad con la que te llegan a tratar, que no es la adecuada. Entonces, entiendo perfectamente cuando ellas hablan de que no hay un seguimiento, no solo no hay empatía, no hay preparación, ¿no? Entonces, por supuesto, no, cuando luego piden que las cosas se deben de hacer de acuerdo a las formas dentro de las instituciones, luego uno piensa, neta, o sea, estos hombres que van y luego no dejan de escribir en su muro que el gobierno es corrupto y que todos son unos vendidos, son los mismos que luego pelean es que ¿por qué no denunció? Tiene que confiar en las instituciones. No es un tema de que realmente ahora sí que quieran respetar, bueno, que respeten o que tomen con seriedad las instituciones. Es un argumento simplemente para defender la postura de evitar la libertad también de las mujeres de expresar y pues hacer público y ganar estos reflectores en temas que
exponen, ¿no? A veces la naturaleza o la normalización de estas conductas machistas en las que mi padre, mi hermano, mis amigos, o sea, todos eventualmente hemos caído, incluida yo. No es un tema solamente el machismo no es un tema nada más de hombres, es un tema de una manera de ver la vida en la que, digo, si nacimos en un país machista, pues eventualmente todos lo normalizamos o nos conducimos desde esta visión. Entonces, en estas marchas, imagínate, yo pensaba en el momento en que una de las chicas estaba hablando y se rompe, ¿no? Se rompe y ella contaba llorando que era la primera vez que ella se atrevía a nombrar, a decir el nombre de su agresor. Era la primera vez que ella se lo contaba como a alguien más, además de su núcleo familiar, cuando puso la denuncia. Entonces digo, ¿y qué habría pasado si viene la horda de hombres a tomarle fotografías y a querer agarrar esa declaración? La chica está hablando de un hombre. O sea, yo entiendo que el fotógrafo o el reportero no es necesariamente el agresor, pero de eso se trata, ¿no? Es el miedo a un hombre. O sea, si ellos entendieran lo que genera un tipo de agresión, no solo como la violación, sino el abuso, en general, sabrían que no es su lugar. Así que venía a contar una historia. Para eso hay mujeres, para eso también hay reporteras, hay fotógrafas. Y justo algo que platicábamos entre nosotras era, me contaban que en una de las televisoras más importantes que tenemos en Tijuana, la jefa es mujer. Y a diferencia de otros medios, ella se encargó de capacitarse para poder estar en la cámara y entonces envió una reportera y ella fue la camarógrafa y ellas son las que fueron a cubrir el evento de la movilización. Y entonces entre nosotros reflexionábamos, puta, esa es la diferencia y la importancia de por qué las mujeres deben de estar en estos puestos de poder, porque ellas entienden, empatizan y eso genera cambios verdaderos. Sí, no, digo, en el mejor de los casos, porque digo, no importa. A mí me tocó también, me tocó ser dirigido por una mujer antes de estar en Z y pareciera que no entendía ese tipo de cosas, ¿no? Digo, y era lo que comentabas, a lo mejor es parte de un proceso en el que poco a poco se va despertando esa parte. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como periodistas, como medios de comunicación con estos temas? O sea, para ti, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el reportero o que tiene la reportera Gaby Martínez con este tipo de temas? Sí, yo tengo un compromiso y eso yo lo platiqué ahora sí que conmigo misma. En el momento en que me tocó como confrontarme en cuanto a qué postura voy a tomar con esto, ¿no? Porque ya yo creo que en estas últimas marchas del año pasado y esta con lo que pasó entre algunos colegas y nosotros, ¿eh? Y ahora lo que ha sucedido es no es un tema que te permite estar en medio, porque es muy cómodo a veces, ¿no? No tomar una postura. Es el lugar más cómodo, más tranquilo y donde no corres ningún riesgo y la vida puede llevarse tranquila, pero por pura responsabilidad social, creo que justamente necesitamos tomar una postura. Claro. La de empatizar con el movimiento. Digo, lo has escuchado y lo has leído. A veces algunos consideran que tomar esta postura te convierte en activista. Y yo creo que posiblemente estas personas no tienen muy claro lo que es el activismo, porque todos los días tomamos decisiones políticas, desde cuando decides que odias a un partido hasta cuando dices que te gusta. Entonces, posiblemente ellos creen que porque no empatizan con un movimiento, no están tomando una postura. Sí la están tomando, simplemente eligieron estar del otro lado y eso también es político. Entonces, definitivamente para conmigo es un tema social que genera un impacto en la vida de los ciudadanos, las mujeres específicamente. Por supuesto que tengo un compromiso de contar esas historias, de explicarlas lo mejor que pueda y con las herramientas que tengo en mis manos, ¿no? Porque yo no podría decir que yo las cuento mejor que nadie, para nada. Más bien es con mis propias limitaciones intentar contarlas de acuerdo a mis propios principios y a la formación que yo he elegido tener, me lo permitan. Algo que me deje tranquila en mi conciencia
pero que a lo mejor nada, poco o mucho, permita generar una especie de cambio. Y a través del tiempo creo que estoy muy contenta, pero sobre todo tranquila con mi conciencia en cómo he elegido y cómo me he conducido en estos temas de género, en el que yo todavía reconozco estoy en un proceso de aprendizaje. Pero mi siempre va a ser hacia con la gente. Y en este caso, en perspectiva de género, por supuesto que es hacia con las mujeres. Al contar estas historias, a contextualizarlas, que posiblemente es, me decía una de mis jefas, Julieta, la recuerdo mucho porque lo dejó muy grabado en mi cabeza, ella siempre me decía, el contexto, Gaby, o sea, siempre es el contexto, porque eso es lo que nos va a permitir acercarnos a las cosas o las situaciones, pero sobre todo poder explicarlas mucho mejor a la gente, ¿no? Kapuczynski, que era parte también de su teoría, ¿no? Que no hay periodismo sin contexto. Entonces, claro. Oye, ¿qué te parece si pasamos como a la serie de preguntas de quienes nos están viendo? Y tú ya tenías una preparada ahí que te habían mandado previo a empezar el live. No sé si la podemos leer, la respondes y pasamos a ver si hay más preguntas. Por acá Pau nos está apoyando también, a ver si hay preguntitas. Vientos, claro. Después le voy a decir a Anel, le voy a pasar el link. Pero que lo vea. Anel Ortiz, otra super mujer que admiro muchísimo, muy preparada, empática, elocuente y que tiene una manera de decir las cosas muy claras. Ella me preguntaba, me pedía más bien que si podía explicar o qué pensaba sobre la corresponsabilidad del periodista en el uso del lenguaje revictimizante en los casos de violencia contra las mujeres. Y claro, definitivamente eso siempre lo hemos visto. Cuando hablamos de normalización, significa que entonces desde nuestro lenguaje concebimos ciertas cosas, ¿no? Y yo lo pienso muchísimo. Mujer, no sé, pasa algo malo y entonces, feminicidios. Yo creo que eso es uno de los temas más... Y yo también tengo referencia como estos encabezados de andaba de fiesta y amanece muerta, ¿no? O estas cosas que de repente dices, uy, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o de repente, como el fiscal general del estado, este señor, el Titi Ruiz, diciendo, es que estaba tatuada, por eso la mataron, y las cabezas de los medios oficialistas del estado usando eso como parte de su cabeza, creo que eso es un poquito de lo que comenta, ¿no? No, por supuesto, o sea, yo no siento que nuestro trabajo sea ir a poner la grabadora y transcribir lo que dice un funcionario, sino necesitamos a veces entenderlo, o sea, cruzar un poquito más allá de eso. Y justamente, ¿por qué? Porque normalizamos las cosas. Yo veo una nota, justo la de los tatuajes me parece bastante elocuente, y la gente empezaba a decir en los comentarios, ¿no? Bueno, pues es que hacía, parece que se juntaba con cierta gente, porque tomaba, creo que había un tema de uso de sustancias, y entonces el problema dejó de ser que alguien quemó su cuerpo en plena luz del día. Uh-huh. O sea, ese tema dejó de discutirse, que un grupo de extraños tuvieron la oportunidad de cargar su cuerpo y prenderle fuego prácticamente a plena luz del día. La discusión aquí era su vida personal. O sea, digo, ok, pudo haber estado desubicada o no, pero eso significa que entonces es una especie de permiso velado para asesinar mujeres. Exacto. O sea, ella tendría que estar guardada en su casa, con sus papás, y a eso me refiero con contextualizar. Yo creo que la gente vive súper fuera de la realidad y con cero empatía, porque han de pensar que todo el mundo vivimos en Tijuana como en La Chapu o en Otay Rinconada, o no sé, ¿no? Una cosa así donde mis papás me llevan en carro a la escuela y luego van por mí y me regresan y me dan para yo qué sé, comprarme los burritos y la soda. Creo que piensan que eso es la realidad para todos. Y digo, ahora sí que como en comercial les falta ver más bugs, ¿no? Les falta estar más como en la calle. Una vuelta en estos puntos, en estos focos rojos, donde más bien las mujeres tienen que trabajar, donde no necesariamente hay un núcleo familiar, digamos, estable,
donde a veces la violencia está en tu lugar más seguro, como en la casa, donde a veces tus papás tienen que trabajar, porque tenemos un sistema económico que no permite, para la mayoría, que un solo salario funcione para sustentar una vida, ¿no?, digna, que cubra los servicios más básicos como un techo, alimento, estudio para los hijos. Entonces sí, posiblemente una mujer tiene que ir a trabajar, la mayoría tenemos que hacerlo, y entonces, ¿de quién jodidos es la culpa que no pueda estar una mamá con sus hijos en su casa todo el santo día? Además de hablar de la libertad, de que tenemos este derecho a elegir, que tal vez no queremos ese rol, y aún así no significa que no nos merezcamos estar seguras. Y eso lo vemos en las notas, porque sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo lo mencionaban? Como si solamente reproducieron, sin contextualizar, el mensaje del fiscal. Entonces, es una responsabilidad que hemos tenido y que está en nuestra cancha reconstruirla. Pero entre los temas de mujeres que no están en los puestos de poder, esta resistencia a la deconstrucción y no entender que el contexto siempre, ¿no?, creo que debe de ser parte de nuestro diario cuando reporteamos y escribimos. Pues, eso es en la medida en la que yo no creo que pueda haber cambios. Aunque tengo que decirlo, estoy bien orgullosa. Tengo unas compañeras, unas colegas tremendas que todos los días trabajan intentando cambiar esa perspectiva, ¿no? Es un tema bien complejo. Bueno, me apasiona mucho platicar con los chicos de Linotipia cuando vemos notas así cabeceadas o con este tipo de lenguaje y se nos hace como una mentada, ¿no? Una mentada al juicio de las personas. Y luego te metes a leer la nota y son 3 líneas donde solamente es lo que dijo el funcionario y ya quedas con esa información, ¿no? Y digo, creo que eso es de las cosas que se tienen que ir erradicando del periodismo, digo, local y a nivel nacional, porque pues, no solamente es de aquí, ¿no? No es algo que veamos nosotros solamente en este lado. Vamos a ver si hay una pregunta por ahí. No sé si Enrique, que nos está ayudando en la producción, también tenga por ahí alguna pregunta que quiera hacerte, Gaby. Y Pau, alguna preguntita que tengas por ahí. A ver. Quique, ¿por ahí tienes algo? A ver. ¿Todo bien? A ver, por allá. ¿Todo bien? Bueno, hasta ahorita no han llegado preguntas, pero sí tenemos saludos. Te mandó saludos Ale Guerra, que ha estado escribiendo con nosotros, escribió una columna sobre Salgado Macedonio, que es un tema también bien interesante de platicar. También mandó saluditos. Dale. Sí. Bueno, tienes muchos fans, eso sí, muchas fans. Es que les dije que hicieran bolita para que esto no se viera sola. Me están echando porras. Lulú también, Lulú que trabaja conmigo en Z, también ahí te mandó un saludito. Ay, hermosa. Y fíjate que a mí se me hace muy cool ver cómo se juntan, como se están formando como colectivo de periodistas feministas. Las vi en la marcha, yo estuve cubriéndola, pues primero la que fue como más inclusiva, pues por obligación, pues porque ahí nos mandaban los jefes, uno a veces no puede decir que no, porque si no, pues no te paga, ¿no? Y en la otra fui a apoyar a Lili, ¿no? A hacer la cobertura a Lili Ramírez de la Jornada del Sol. Y me tocó ver a lo lejos, a verlas a ustedes como en team y luego ver las fotos de cómo se estaban ayudando entre ustedes. Y se me hace bien curada cómo se está generando ese escenario, ese grupo, porque eso creo que da esperanza de que podamos tener mejor periodismo cada vez más, ¿no? Un periodismo más humano, más inclusivo, con más calidad. Mira, está bien chistoso esto porque pues, somos, yo creo que algunas de las reporteras, definitivamente debe haber más, no digo que no, pero somos las que de alguna manera coincidimos en tiempo-espacio, ¿no? Y consideramos que era importante empezar a cubrir con perspectiva de género. Yo digo, bueno, yo creo que estamos en proceso de deconstrucción, entonces no me atrevería a decir que uno puede dar cátedra, pero bueno, entre los pininos y entre que pensamos, lluvia de ideas, yo creo que algo de valor debe de tener nuestro intento, ¿no? Y es chistoso porque empezamos a hablar de todo esto que estamos mencionando ahorita y al final decíamos ya entre carrilla y la plática y el trabajo y no, y a veces simplemente muchísima amistad. Esto empezó como un proyecto y creo que ya parece mesa de apoyo, ¿no? O sea, Ándale. Sí, porque todas, o sea, las que estamos aquí con Selene, con Lourdes, con Ale,
todas hemos tenido, no una, sino muchísimas experiencias en donde pasa esto, no solo el tema del acoso, sino el mansplaining y que no tomen en cuenta tu opinión y tener que luchar por ser considerada, ¿no? Y hacer entender que tu opinión también vale porque pues también te importa, ¿no? Y sobre todo esta conciencia que te digo social en cuanto a que sabes que las cosas no se están haciendo como, pues en mi caso, como considero que deberían de hacerse, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Quejarme? No, empezar a trabajar y a construir entonces una agenda propia sobre cómo creo que deberíamos de cubrir estos temas. Entonces, ahora sí que lo más chingón ha sido coincidir con ellas en este tiempo, en el espacio, y empezar a crear, como dices, ¿no? Esta sororidad y esta red de apoyo, ya no solo emocional, sino más bien de crear el periodismo en el que nosotras creemos, en el que hace falta darle más espacio. No somos las únicas, hay gente que también trabaja con muchísima responsabilidad, pero creemos que se necesita más gente, un esfuerzo mayor, más resiliencia y tratar de generar, colocar estos temas como en la agenda pública. Y entonces ha sido bien, no sé, muy refrescante y fortalecedor poder coincidir con estas morras. Y como bien dijiste, en la marcha yo creo que fue una cosa de muchísimo apoyo, de estar en el mismo espacio, de cuidarnos entre nosotras, de ver como estas perspectivas y pues casi como decirnos, ¿no? Que no se nos fuera nada de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y al mismo tiempo poder decirnos entre nosotras, oye, o sea, ¿sientes lo que siento? O sea, ¿te impacta? ¿Escuchas estos testimonios? Y sí, o sea, yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en estos últimos, pues un año, en estos últimos meses, dentro de mi trabajo, encontrarme con gente nueva que también vaya caminando hacia el mismo rumbo que yo creo que es a lo mejor lo más beneficioso, ¿no? Para nuestro periodismo con perspectiva de género. Y se notó al otro día cuando empecé a leer las notas generadas sobre la manifestación, pues ya no se veían los encabezados de vandalizan en marcha del 8M como tal, ¿no? Ya había mujeres piden justicia por violencia de género y pintan monumentos. Y o sea, ya veías una diferencia de un año para acá bien interesante y bien importante, y eso está, bueno, creo que yo como lector, no como periodista o como hombre, sino como lector, como ente lector de periodismo, se me hizo bien curada, ¿no? Poderme encontrar ya con este tipo de propuestas en los medios locales. Sí, y ha sido bien curada porque justo lo que dices, y lo platicábamos entre nosotras, la realidad es que a pesar de la resistencia, porque mucha gente, yo recuerdo, Alejandra posteó algo, ¿no? En cuanto a la foto y decía que era como algo bien simbólico, creo que era lo de Bellas Artes, no, el Palacio, con las vallas y cómo lo convirtieron las chicas en un memorial, ¿no? De víctimas de feminicidio. Y por supuesto en los comentarios no faltaba quien no, están perdiendo popularidad, se ganan el repudio de la población, etcétera, etcétera. Y luego decía, bueno, será el sereno, o sea, pues la gente puede pensar, pero aquí no se trata de lo que soñamos, sino los hechos. Y la realidad es esa. A pesar de lo que alguien escribe en redes y en Facebook, cada vez, cada año, es muchísima más gente la que está participando en los movimientos. Creo que se ha ido generando un equilibrio, que yo creo que al que todavía hace falta trabajar y aspirar más, pero efectivamente yo veo cada vez más notas que empiezan a destacar los problemas. O sea, por supuesto todavía hay una invasión de encabezados de vandalismo, pero también hay más medios haciendo su esfuerzo de contar qué hay detrás de eso. Y ahora yo creo que algo bien simbólico, no le estoy haciendo publicidad, pero a mí me pareció una cosa bien tremenda. Cuando le preguntaban a la alcaldesa de Tijuana si iba a haber alguna sanción por los daños. Y es la primera vez en la historia que yo escucho un no. No. Con su pañuelito, con su mascarilla color morada, ¿no? Y la gente se le fue encima, como de, cada quien puede hacer lo que se le venga en gana. Y yo, pues sí, Tijuana, ¿no? Esto no es nuevo. Pero simbólicamente creo que ese es un statement muy fuerte, una postura que dice mucho. Y de nuevo regresamos al tema de por qué las mujeres deben de ocupar puestos de poder. Claro. Porque son los puestos donde ellas pueden generar cambios sustanciales de políticas públicas,
Entonces, yo en ese aspecto, yo no sé si me toque verlo, ya Ojalá. grande, ¿no? Viejita meciéndome con mi libro, pero yo espero que a mis sobrinas y a las generaciones que vengan detrás de uno, que sí les toque ver un cambio mucho más impactante de lo que a mí me siento privilegiada, estoy viendo este proceso de transformación, ¿no? Eso que comentabas de Carla también se me hizo un acierto político, ¿no? Una respuesta bastante cool, ¿no? Para lo que implicaba, ¿no? Y más su figura como mujer, como alcaldesa. Y tenía otro lado, ¿no? El otro de que la fiscalía al otro día salió a decir que había carpetas de investigación en contra de las que pintaron en Tijuana y en Mexicali, contra quien resultara responsable. Y ahí tenías las dos de nuevo, ¿no? Esas dos líneas. La fiscalía que criminaliza Sí, y que no no, atiende las totalmente. violencia, y tienes a una mujer al cargo que a lo mejor por su privilegio de venir de una familia de dinero, pues tal vez no le ha tocado padecer lo que padece una mujer en el transporte de los taxis rojos, ¿no? El acoso callejero, pero a lo mejor sí sabe lo que implica, ¿no? Y lo que implica ser mujer y lo necesario que es dar este tipo de discursos de, no, pues no va a haber represión, ¿no? Y dejar hacer este tipo de expresiones. Y quería preguntarte. No, sí, de hecho, voy a contar la anécdota. Va. No, no, echa la anécdota y ya te pregunto. Dale. Ah, es que fíjate que esto está bien importante porque así como estuvo el gesto de la alcaldesa, de Carla, la realidad es que también existe un oportunismo político de gente que luego se quiere como colgar, ¿no? Y entonces estos días nos pasó como una experiencia en un grupo pro feminismo. No todas son de colectivos, pero que coinciden con la ideología feminista, ¿no? Y entonces dentro de ese grupo había una chica empleada de una funcionaria de alto rango. Entonces, digo, la crítica no es contra la chica, porque ella ha tenido todo un historial activo dentro de las movilizaciones, etcétera. Entonces, esa parte no está en discusión. En fin, en este grupo ella empieza a contar su historia de que trabaja con la ex, que ya no es síndico, Melissa Espinosa. Entonces empieza a decir que pues, es una mujer aguerrida, pues, que es importante porque pues, es una de las pocas mujeres que ha tenido un alto cargo y que pues con un carácter fuerte, que abraza como el feminismo. Y dije, bueno, o sea, está hablando de algunas cuestiones personales, no me voy a meter, no me corresponde, pero hasta ahí queda todo, ¿no? Pero en el momento que entonces hace una invitación abierta, porque ella decía que la síndico quería conocer a las muchachas y quería acercarse y platicar con ellas y que era muy importante o interesante que la conocieran porque ella había sido la única persona que enfrentó al exalcalde ahora Arturo González Cruz. Y dije, bueno, ya te metiste en no estás diciendo la verdad, ahí sí me meto, ¿no? Porque, o sea, me parece oportunista que quieras vender a una funcionaria. Yo no peleo con que ella lo admire. Tiene el derecho de admirar a quien ella le parezca. Pero mentir, porque por lo menos para mí no contextualizar la situación es mentir. Entonces, en el momento que ella no dice que ya no es síndico, sino que es una precandidata que está aspirando a un cargo público y que lo que está haciendo es un acto de campaña, entonces, yo lo que veo es un oportunismo, no solo de ella, porque también Hank lo hizo con esta reunión donde tuvo que ir a pedir tomarse la foto en un taller de género porque pues había dicho una burrada, ¿no? En términos de que las mujeres antes eran más listas, porque los maridos las mantenían. Entonces, y Pero esto a es, mí lo que me dice es, por mucho que hagas el repudio, esto significa que el movimiento feminista realmente tiene un poder y es importante y ellos lo empiezan a reconocer, porque entonces ahora todo el mundo siente que le... uy, creo que se cortó un poquito, Gaby. Sí, ¿verdad? Tenemos ahí un problemita, se nos cortó un poquito, Gaby. Vamos a ver si regresa, denos unos minutitos. De mientras vamos a poner música para bailar. No, no es cierto ahorita. Ahorita llega Gaby.
Se le cortó un poco, a ver. Gaby, ¿ya estás de vuelta? Se te cortó un poquito. Creo que sí, ¿me escuchas? Sí. Oye, Creo- no, se cortó cuando estaba hablando de Hank. Sí. ¿Qué pasa? Nos está hackeando Hank. No, bueno, con todo respeto, pero Sí, sospechosísimo. ese señor no merecería ser ni mencionado, pero bueno. Es cierto, ¿sabes cómo me barrió? Bueno, pero estábamos hablando de ese tema. Creo que no solo, bueno, digo, eso lo vimos aquí y te tocó verlo con Meli Espinosa, pero lo hemos visto en más de una ocasión que se quieren montar a este movimiento, ¿no? O sea, tienes a Félix Salgado Macedonio presumiendo que las mujeres sí lo quieren cuando tiene las acusaciones en su contra. Tienes al presidente de la República en Palacio Nacional en su mañanera el 8, el Día Internacional de la Mujer, haciéndose rodear de mujeres, y en lugar de ese día decir, como dice, esto es un honor, como dicen todos, es un honor estar con Obrador, él al contrario, como tratar como de decir, no, es un honor estar con ustedes, ¿sabes? Como un intento distinto, ¿no? Es colgarse del feminismo para limpiar su imagen y purificarse. Digo, eso, hasta a mí, creo que a veces hasta pareciera que cuando un hombre habla de estos temas, pareciera que es una forma de limpiar todas las cosas que ha hecho en su privilegio de vato, ¿no? Y entonces micromachismos que haces con tu pareja y que haces en el trabajo, pero Claro. Digo, es importante hablarlo, ¿no? Frases claras, pero cuando no se aplican a la vida diaria, no tienen, o sea, no vale nada. Es la realidad. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cuándo decides o en qué etapa de tu vida dices, quiero dedicarme al periodismo? ¿Cuántos años tenías? Uy, miren, solamente ha habido 3 carreras que he querido en toda mi vida. La primera fue, yo quería ser moñera. ¿Moñera? Sí, hacer moñitos y venderlos. Yo tenía como unos 6 años y pensaba que... Ajá. Sí, había una señora que me quería mucho, mi vecina, y para ir al kinder y a la primaria, ella me hacía moñitos, y yo decía, de grande yo voy a ser como Carmen, voy a ser moñera. La vida me enseñó otra cosa, ¿no? Y después, yo admito que una de mis principales referencias es mi papá. Yo a mi padre lo admiro, puta, o sea, y quienes lo conocen, y ha sido una cosa bien hermosa, que algunas veces cuando me encuentro con los amigos o colegas de mi papá, en cuanto yo digo, él es mi papá, y que todo el mundo me diga, es un tipazo, lo admiramos, etcétera, etcétera. Mi papá es de esos hombres que estudiaron economía en la UNAM, marxista, con esta idea comunista, social, y pues imagínate, no había manera en la que yo saliera de otra manera. Claro. A empezar. Entonces, yo siempre, y uno de mis principales recuerdos, tengo obviamente muchos con él, es leyéndolo la revista Proceso y Z. ¿Dónde estás? Religiosamente. No es comercial. Salió de manera natural. Di la verdad, Alex, me pediste que dijera esto. Orgánico, te dije hazlo lo más orgánico que puedas, tú mételo. No, era una cuestión religiosa. Mi papá comprando revista Proceso cada mes y semanario Z cada semana. Y entonces era él sentado en la mesa o en algún rincón, en la sala o en su computadora o incluso en la cama, y yo leía, y yo me acuerdo que yo siempre leía la parte de atrás. Obviamente siempre eran las referencias, en Z era una columna de películas que tienen, entonces, eso era lo que yo más leía, y en Proceso creo que era Beatriz, no me acuerdo qué, pero ella hablaba también creo que era Pereira, hablaba de deportes y también hablaba de cultura, y así me fui como formando. Por alguna razón, yo elegí como ser abogada, porque yo pensaba que los abogados defendían inocentes. Todavía creo que habrá algunos. Entonces pensaba que mi vida iba a ser como así, ¿no? Y no, fue mi papá y fue un maestro de la preparatoria, como que esa combinación, donde en la prepa conozco a este maestro, donde me dice, oye, vamos a entrenarte para hacer tus concursos. Entonces éramos un pequeño grupo con talleres para ver películas, para escribir, para hacer historias, para empezar a leer, y, o sea, nos fue formando de esa manera, y él estudió comunicación.
Entonces, cuando me dijo, dije, chingada, ¿qué es comunicación? Yo nunca lo había escuchado. Entonces, platicando con mi papá, me lo relacionaba con periodismo. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿puedo elegir ser abogado o puedo ser periodista? Si soy periodista o soy reportera, no necesito usar falda ni zapatos. Puedo ser más yo, como esta pequeña criatura salvaje que no está encerrada en una oficina, que puede conocer a un chingo de gente y que puede escucharlos. Me gusta escuchar. Y ya vieron que tengo diarrea verbal, pues también me gusta hablar. Entonces dije, como que encajo en este rumbo, encajo aquí. Y desde la prepa, 17 años, yo dije, voy a ser reportera. Y de ahí nunca he querido hacer alguna otra cosa. Digo, me llaman la atención otras disciplinas, pero siempre he estado muy segura de dónde estoy. Y entonces, por eso digo que yo creo que soy parte de ese pequeño grupo de privilegiados que puede hacer lo que ama y lo que siempre ha soñado, porque pues hasta ahorita todavía andamos por aquí, ¿no? Toco madera, esperando que todavía. Y No, mucho sí, tiempo. por favor. Fíjate que hace poco, creo que hace como 2 semanas platicaba con Manuel Ayala, con Manuel Notix, que cumplió años ayer, y mandarle un saludo a Manuel si nos está viendo. Y de una vez vamos a hacer el comercial de que ya sacó su revista Clarimonda y la va a imprimir y creo que la va a andar ahí repartiendo. Pues felicidades al proyecto y creo que por Linotipia vamos a difundir también parte de su revista, así que pues qué chido, ¿no? No, súper cronista, Manuel. Yo creo que de los que le ponen como mucho sabor ahí a las historias. A las historias. Y justo lo que le decía es que hay mucho de lo que me gusta leer, y leer lo que escribes y lo que escribe Manuel, es que se me hacen periodistas que le aportan mucho a la narrativa, ¿no? Y eso enriquece mucho también al lector y al periodismo, poder disfrutar un texto periodístico y no solamente informarte del hecho, y eso está bien suave. Y luego, después de las flores, lo que quería decirte es, ¿qué le dirías a Gaby de la prepa? Esto es una pregunta muy Jordi Rosado, pero ¿qué le dirías a Gaby de la prepa? Ahora tú como Gaby periodista, corresponsal del Universal, productora, con ya unos añitos para no echarte años de más en esto. ¿Qué le dirías? Que todo ha valido la pena. Alex, ¿me quieres hacer llorar? Te dije que era muy ya se vinieron ahora. Te voy a decir, Enrique. No, que todo ha valido la pena, que este ha sido un camino hermoso, que las decisiones fueron correctas, que era normal sentir miedo, que era normal, que a veces cuando me dijeron que no, fue necesario para poder valorar, ¿no?, lo que tengo en este momento, que a veces es bueno tomar riesgos, ¿no?, de no tener necesariamente una seguridad, salirme de un trabajo para irme a otro donde a lo mejor no tenía la estabilidad que había ganado, pero al final todo ha valido la pena. No hay, aspiro a más, porque quiero aprender más, porque sé que no lo sé todo, y hay gente bien que admiro mucho y que sabe muchísimo más, y entonces digo, madres, o sea, yo creo que todavía puedo hacer más. Entonces, espero no volverme cínica, espero siempre mantener mi capacidad de querer aprender, de no pensar que lo sé todo, de sentir curiosidad por la vida, de sentir empatía por la gente y eso, no perder el sentido de humanidad. Siempre tener presente que no es por mí, sino es por la, o sea, que a eso nos dedicamos. Por eso siempre he dicho, el periodismo es un trabajo, es un oficio, es una profesión de servicio, no de reconocimiento para mi nombre, que por supuesto yo creo que todos queremos que sepan quiénes somos, pero a veces es bueno despojarnos de eso para poder mantener los pies bien puestos en la tierra y trabajar como yo creo que aspiramos, ¿no? En mi caso, muy cerca y muy de la mano con las personas, con la gente. Entonces, todo eso que pensaba, soñaba, idealizaba, yo le diría a Gaby, cuando empecé a aspirar a esto, como no lo pierda, que lo mantenga y que lo abrace mucho conmigo durante toda mi vida. Pues no sé si... para que ya no llores. No sé si estás un poco contextualizada, pero Linotipia, la mayoría de los que hacemos Linotipia pues somos jóvenes que estamos empezando haciendo periodismo, y pues muchos también
¿Qué mensaje les darías? ¿Hay algún consejo qué nos darías un consejo a los que estamos empezando, que vamos siguiendo también un poco tus pasos y que queremos hacer pues periodismo, ¿no? Y que queremos crecer y que estamos en el mismo contexto, en una frontera dinámica, en la ciudad más violenta del país, en el lugar donde suceden mil y un cosas. ¿Qué consejo les darías o qué consejo nos darías a los que hacemos y los que estamos empezando a hacer periodismo? No, pues yo siento que la clave siempre es la gente, es decir, siempre mantener esta sencillez, digo, no volvernos cínicos, porque yo creo que a varios... No estoy exenta, no lo digo porque nunca me haya pasado, al contrario, porque yo creo que a lo mejor una de las, no voy a decir de las peores, pero una de las etapas mías obscuras dentro del periodismo, yo creo que fue cuando llegué a pensar que lo sabía todo. Es cuando llegas, tienes cierto tiempo trabajando, pues a lo mejor tienes oportunidad de trabajar con medios importantes o más bien nada más de mayor proyección, y entonces empiezas a creer que yo ya sé. Y vas a un lugar y ya ni preguntas porque piensas que ya sabes qué va a pasar y empiezas a normalizar y puedes perder como esta esencia. Y entonces digo, tuve la oportunidad como de recuperarlo, o sea, de darme cuenta de esa parte, y entonces cuiden mucho no volverse cínicos. No es importante andar persiguiendo funcionarios porque la voz principal siempre va a ser la de la gente. A los funcionarios no los ocupamos para contar sus historias, los ocupamos cuando tienen que rendir cuentas, ¿no? Esa sí es la parte importante, que ellos tienen que rendir cuentas y nosotros somos un canal para que rindan cuentas a la gente. La gente no siempre tiene la oportunidad de estar cerca de estos seres que piensan que son tocados por Dios y que viven en una realidad alternativa donde creen que no tienen ninguna responsabilidad más que la de cobrar 60,000 pesos al mes y no es que más. Y entonces ese es nuestro compromiso hacia con la gente, a que equilibremos esa voz y pues encontrar el valor donde debe de estar, que es con quienes, bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es generar equidad. Y eso muchachos, eso es lo que yo les diría, y nunca pierdan la curiosidad. O sea, eso de saber, de querer escuchar, nunca lo pierdan, porque esa va a ser siempre como la luz, ¿no? O la lamparita que les va a permitir ir como en el camino correcto. Digo, yo lo veo de esa manera. No, pues, súper bien. Te agradezco mucho, Gaby. Te agradezco mucho. Ya me quedé acá tripeando todo lo que hemos estado platicando y te agradezco mucho el tiempo de poder hacer esta charla y regalarnos un poquito de tu experiencia, un poquito de cómo te has desarrollado, pues de todo, un poquito de ti. Muchas gracias por estar en Linotalks este domingo y pues ojalá que te vuelvas también parte del equipo un día cuando gustes, igual que Ale, mandarnos algún texto. Los de Linotipe y nuestros lectores estarán encantados también de echarle ahí un clavado a tu trabajo. Y síganla en sus redes sociales. Gaby, por favor, tus redes para que te sigan ahí, porfa. Ahí estoy, tengo que incursar más en las redes sociales, lo juro, pero estoy como Gabriela M. Córdoba y también como Gabriela Martínez, que ese es el fanpage, prometo ya subir más cosas de mi trabajo. Pero por ahí vamos a estar compartiendo las historias que creo que merecen ser escuchadas. Entonces, no, gracias a ti, Alex, a Enrique, por hacer el milagro de que me pueda escuchar. Yo que me pongo bien nerviosa aquí con todo esto. No pasa nada, esto es una charla así, normal, sin ningún oficialismo, así que siéntete segura y cómoda, y bueno, pues ya terminamos, así que no te preocupes. Gracias a Quique, a Enrique Martínez Apoda, que nos estuvo ayudando en la producción, a Paola Mina, que me ayudó también a ver si llegaban preguntas. No llegaron muchas, pero bueno, aquí estamos. Y pues síganos en las redes sociales, sigan a Gaby en sus redes, síganos a nosotros como Linotipia en todos lados. Entren al portal linotipia.com.mx y bueno, estén al pendiente de los próximos Linotalks que se vienen en camino. Yo soy Ale Villa y nos vemos la próxima. Bye. Nos vemos. Suscríbete al Patreon de Linotipia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web linotipia.com.mx. Te esperamos. Te esperamos. Te estamos esperando. Bueno, ya. Bye.